conocimiento que tenemos de las cosas, el conocimiento que tú tienes, es parcial. El conocimiento que tú tienes de las cosas es parcial. No es absoluto. Cuando nosotros tengamos un conocimiento absoluto, entonces lo parcial deja de existir. Debemos de entender que nosotros, los que estamos sirviendo al Señor y estamos bendiciendo a un pueblo, para poder definir y decidir, tenemos que tener un conocimiento absoluto de las cosas. Por eso es que la mayoría de las veces nosotros no podemos decidir. Tenemos que esperar a que Dios decida por nosotros. Hasta que tú y yo tengamos ya un conocimiento absoluto de las cosas, entonces ya podremos estar convencidos de que así es. Dice 1 Corintios 13, 9. Ahí me da la razón la palabra de Dios, donde dice que es verdad que lo que conocemos es parcial. Todo lo que tú sabes de Dios, todo lo que tú sabes de lo que tienes habilidad y talento, es parcial, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Todos hemos profetizado y todos sabemos profetizar. Muchos pensamos que la profecía es para solamente ciertas personas ungidas. No, tú también has profetizado. Y estás tan acostumbrado a la profecía que piensas que eso no es profecía. Pero ahorita te voy a demostrar que sí has profetizado. Nosotros no conocemos lo absoluto, porque cuando tú conozcas el absoluto de las cosas, entonces llegarás a la perfección. Tú no puedes decir que sabes muy bien cómo hacer el mole, ¿verdad? Si hay muchas maneras de hacer el mole y alguna de ellas no las conoces. Entonces tu conocimiento es parcial. Tú no puedes saber si te lavas bien los dientes o no. Tú piensas que sí, pero un dentista te va a decir que no. Otro dentista te va a decir que tampoco sabe el otro dentista. Y así vas a ver que el conocimiento es variable en muchos. Lo que uno sabe, los otros dicen que está mal, porque ellos saben otra cosa y dicen que está mal lo que dice el otro. Y otro dice que este que dijo que está mal, el otro también está mal, porque ni aquel dicen la verdad porque él sabe la verdad. Entonces el conocimiento es parcial. En parte conocemos. Y eso es lo más fácil, aceptar que lo que tú sabes, en parte lo conoces. Porque hay cosas que no conoces. En parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte terminará. Bien. Por esta razón, cuando tú levantas un juicio sobre una persona, tu juicio está anulado porque no conoces la verdad. Si tú no sabes lo absoluto de las cosas, entonces no puedes juzgar a nadie, porque no tienes el conocimiento real de las cosas. Pero muchas de las veces nosotros emitimos juicios y profetizamos. Profetizamos cosas malas sobre la persona o cosas buenas sobre la persona, pero de manera incompleta. En parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando el diablo viene y se mete en tu corazón, en parte conoces y en parte adivinas y en parte le inventas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no profetizas. Por eso quiero hablarles del juicio santo. El juicio santo es donde no hay profecía mala, donde la profecía es verdadera y es buena. Hoy quiero decirte a ti que sirves, porque tú que sirves te van a preguntar, porque te ven aquí al frente, o te ven al frente de un grupo y te van a preguntar cosas que quizás no sepas cómo contestar. Pero tienes que tener la sabiduría de Dios, y hoy esta porción de sabiduría quiero que se aloje en tu corazón y lo guardes para siempre, porque te va a servir. Fíjate bien, un conocimiento
es parcial de las cosas, cuando un conocimiento es parcial de las cosas, tiene un fundamento débil de conocimiento. Muchas veces nosotros confiamos en los que saben. Por ejemplo, ayer que estaba en la iglesia del hermano Luis, no sabían cómo poner un cañón. Y pues yo tampoco sabía cómo. Pero dije, voy a traer mi computadora a ver si sirve. Pero llegó alguien que pensé que sabía y le dije, bueno, pues ahora, ¿no? Y no supo. Y luego llegó otra persona y pensé que sabía y pues a ver. Y entre los cuatro no se hizo ni uno, total que mi cañón no sirvió. Y así fue la ceremonia de inauguración del templo sin ese cañón. Pero el conocimiento es parcial. Lo que sabía uno, pues a lo mejor no sabía el otro lo que sabía este, porque yo vi que uno lo hizo de una manera, otro lo hizo de otra manera, y lo que yo sabía era de otra manera, pero ninguna de las tres cosas que sabíamos era suficiente para arreglar el problema. Lo mismo sucede con los problemas de familia o los problemas de las personas de la iglesia. Lo poquito que tú sabes no es lo absoluto como para resolver un problema. ¿Sí? Tú tienes que saber que tienes un conocimiento parcial, porque en parte conocemos, hermanos. Tú no tienes el conocimiento verdadero como para que digas de manera absoluta, es que esto se tiene que hacer así. Eso no es cierto. Aunque la persona vaya muy segura y diga, es que se tiene que hacer así, discúlpala a la persona, porque no sabe este versículo. No sabe que en parte conocemos. ¿Sí? Nosotros estamos sabiendo que en parte conocemos. Miren, si tú quieres saber algo, necesitas profundizar en el conocimiento. Un conocimiento parcial de las cosas da un fundamento débil, y esto hace que nuestra conclusión no sea verdadera. Tú concluyes cosas y asumes cosas que no son verdaderas porque te faltan elementos de verdad. Vamos a ver dos ejemplos de pensamientos en los que nosotros observamos cosas y decidimos cosas. El tema sería de este ejemplo: juicios basados en una profecía falsa por falta de verdad completa. Ese sería el título. Y vamos a ver el primer argumento verdadero. Vamos a ver, argumento verdadero. Con argumento verdadero. Argumento verdadero sería, no vean la pantalla, escúchenme mejor. A los patos les gusta nadar en el agua. ¿Es verdadero? Sí. A todos los patos les gusta nadar en el agua. Por lo tanto, es verdad lo que estoy diciendo. ¿Sí? Muy bien. ¿Es un argumento verdadero? ¿Está bien razonado? Sí. Sí. A los patos les gusta nadar en el agua. ¿Ah? Pero ahora, yo voy a decir algo. Un argumento parcialmente verdadero. En el agua siempre hay patos. Es parcialmente verdadero, dependiendo de tu experiencia. Si yo vivo siempre junto a un lago donde siempre hay patos y ahí nací y ahí crecí, yo sé que ese argumento es verdadero, porque donde yo viví siempre había patos en ese lago. Entonces yo sé que en el agua siempre hay patos. Por lo tanto, para mí ese concepto es verdadero. Pero no es un conocimiento universal que todos sepan que siempre en el agua hay patos. Por lo tanto, es parcialmente verdadero. Pero para la persona ignorante, ese argumento es verdadero. ¿Sí o no? Sí. Por eso digo que es parcialmente verdadero. Pero ahora vamos a ver. Conclusión falsa. Vamos a ver la conclusión falsa. A todos los que les gusta andar en el agua son patos. Es una conclusión falsa. ¿Sí?
¿En qué se basó? En un poquito de mentira. ¿Por qué tu argumento fue falso? Porque no conocías totalmente la verdad. Cuando tú das una profecía y la das sin el conocimiento total de la verdad, vas a emitir una profecía falsa. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Eso es lógica matemática. Para eso sirve el álgebra y el cálculo diferencial integral, para habilitar en tu mente ese tipo de razonamientos rápidos. Pero muchos no saben que para eso sirve. Y dicen, ¿para qué me sirve el álgebra? No, eso no me gusta. No, sí, apréndelo, porque aprendes a razonar así. Y cuando se te presenta un problema rápido lo resuelves. ¿Por qué? Porque tiene un efecto dentro de tus arcos reflejos de tu cerebro. Para eso sirve el álgebra. Que muchos piensan que no sirve para nada. Yo sé que sirve para esto. Y sirve muy bien para predicar mejor. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Porque este ejemplo a lo mejor no quedó muy claro. Vamos a ver otro ejemplo de un juicio basado en una profecía falsa, o sea, falta de verdad completa. Primer argumento verdadero. Te voy a dar un argumento verdadero. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es un argumento verdadero, porque es la palabra de Dios. Amén. Verifícalo, ver si es falso. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Es verdadero o es falso? Verdadero. Chécalo. Si pues Dios no puede decir mentiras, por lo tanto, es un argumento verdadero. Bien, ahora vamos a dar un argumento parcialmente verdadero. Mi familia no me ama, porque si me amara, me hablaría con amor. Ese es un argumento parcialmente verdadero. Tiene mitad verdad, mitad mentira, está mezclado, igual que Satanás habla, está hablando a esa persona. Si me amara, me hablaría con amor. Ese es un pensamiento parcialmente verdadero. Entonces, la conclusión falsa sería una profecía. Mi familia no conoce a Dios. Es falso. Porque estás basado en un argumento parcialmente verdadero. Como no es totalmente verdadero lo que dices, porque es un argumento, un juicio que estás emitiendo sobre una persona, de que no te habla con amor. ¿Cómo valoras que verdaderamente no te habla con amor? Pues siempre me habla feo, siempre. Cuando dices la palabra siempre, ya estás profetizando y no sabías que eso era una profecía. ¿Tú crees que la profecía es aquella que dices, el Señor, el Señor dice? Eso es profecía, ¿crees tú? No, profecía es, siempre mi familia hace esto. Esa es una profecía. Porque estás hablando hacia el futuro. Y cuando tú expresas cosas hacia el futuro, como esta, es una expresión futurista. Mi familia no conoce a Dios. Esa es una expresión futurista. Estás declarando una profecía. ¿Por qué? Porque si eso que estás diciendo es una sentencia de juicio, ya juzgaste y ya estás condenando, y aparte de eso, estás profetizando negativamente sobre tu familia. ¿Se dan cuenta? Estás siendo un profeta de Satanás y no te das cuenta que estás profetizando. Siempre profetizamos. Por eso al hablar, ten cuidado cuando hables, porque tus palabras tienen un peso y un valor. Ahora vamos a ver un juicio santo, o sea, la profecía verdadera, para que puedas tú compararla con la falsa.
El argumento verdadero es: Dios es amor. ¿Es verdad o es mentira? No se puede debatir esa verdad. Dios es amor. Es el primer argumento verdadero. Segundo argumento verdadero es más largo que el primero. El segundo argumento verdadero es: el que ama todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. ¿Es un argumento verdadero? Bien, cuando hay un argumento verdadero y hay otro argumento verdadero, la conclusión que saques de esos dos argumentos va a ser una conclusión verdadera y va a ser una profecía o un juicio santo. ¿Cuál sería el juicio santo? Dios está cambiando mi manera de amar. Amén. Ese es un juicio santo. ¿Por qué? No hay pecado en él. Es una verdad que nace de dentro de tu corazón, y la humildad que tienes te hace declarar esta verdad, porque sientes que dentro de ti cosas que no hacías, haces, y cosas que hacías dejaste de hacer. Luego entonces Dios sí es amor y sí está actuando en ti. Esta es una profecía verdadera y es un juicio santo hacia los demás. Cuando tú aprendas a lanzar juicios santos, entonces profetizarás de verdad a las personas lo que verdaderamente conviene a Dios. Recuerda, en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero si no conoces la totalidad, porque no te es dado a ti conocer toda la verdad, tienes que profetizar. Pero tu profecía tiene que ser un juicio santo y tiene que ser justa tu profecía. Por lo tanto, si notan la diferencia entre una cosa y la otra, ¿qué es lo que hubo? En una utilicé la palabra de Dios y en la otra utilicé palabras de hombres. Cuando el hombre habla las palabras suyas, su juicio es impuro. Cuando el hombre habla palabras de Dios, su juicio es santo. Si nosotros no vivimos en la verdad, viviremos en una mentira. Todo juicio personal hacia otras personas o circunstancias o cosas que no provengan de la palabra de Dios puede descansar en falsedades. Por lo tanto, no son confiables del todo profecías que provienen de argumentos tuyos y no de argumentos divinos. No son confiables esas profecías. Tendríamos que verificar los argumentos que se están proponiendo para definir un juicio o una profecía y evitar ambigüedades que confundan un razonamiento verdadero. Cuando hablamos lo que conocemos, pero como en parte conocemos, tenemos que profetizar a fuerza lo que no conocemos. Pero nuestro conocimiento de las cosas, por lo regular, le hace falta algo de verdad, pues nunca terminamos de conocer las cosas que nos rodean. Tampoco terminamos de conocer las circunstancias que suceden a nuestro alrededor. Dice Isaías 28:9. Dice el versículo 10: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. Y dice el 11: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Y dice el 12: a los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Y dice el 13: la palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato,
renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Todo el conocimiento que tú adquieres cuando recibes bendición de asistir a un culto, lo recibes de parte de Dios, no es de parte del que predica. Porque muchas veces decimos, es que aprendí de fulano de tal, es que vi el enlace a fulano de tal y dijo esto. No, todo lo aprendiste de Dios. No des gloria a los hombres, dale la gloria a Dios. Todo te lo enseñó Dios, ¿ok? Y te enseñó un poquito aquí y otro poquito allá. Amén. Porque en parte conocemos, y lo que conocemos nos es dado de parte de Dios. Así que lo que tú profetices, lo tienes que profetizar de acuerdo a la Escritura. Porque si profetizas de acuerdo a tus argumentos humanos, vas a dar una profecía falsa o tu juicio va a ser equivocado. Ten cuidado cuando alguien te pregunte acerca de su vida o de decisiones que vaya a tomar en su camino. No des una profecía falsa, sino busca en la palabra de Dios la respuesta. Pero tampoco alborotes tu pensamiento con cosas que no son verdaderas de lo que lees en la Escritura, porque hay palabras que salen de la Escritura y que las movemos de acuerdo a nuestro pensamiento torcido. Por lo tanto, pide a Dios un corazón limpio y un espíritu recto, renovado dentro de ti, para que cuando hables con alguien le transmitas una verdad que realmente le edifique y no solamente lo trastorne. Fíjate bien, debemos de tener mucho cuidado al hablar, mucho cuidado al pensar y mucho cuidado al actuar conforme a tus pensamientos, porque si lo que decidimos hacer lo hacemos en función de una emoción o de un sentimiento, eso está fuera de la realidad. Puede ser que no aciertes. Un sentimiento o una emoción es como si tuvieras una hinchazón o una inflamación. Una inflamación no se detecta realmente dónde está la zona, pero cuando deja de estar inflamado, se detecta dónde está la zona afectada y entonces se ataca. Cuando una persona está emocionada, no puedes aconsejarle nada. Solo ora por ella para que descanse y tenga paz. Cuando la persona ya se tranquilice, ya puedes aconsejarle algo, pero siempre utiliza el testimonio de la verdad, de la palabra de Dios. El conocimiento del bien y del mal nos engaña todos los días, hermanos. Nos anda bailoteando y nos anda tambaleando, porque nos lleva de aquí para allá y nos hace como quiere. El conocimiento del bien y del mal nos engaña y nos hace creer que sabemos el conocimiento absoluto de las cosas, cuando la Biblia dice que en parte conocemos y en parte profetizamos. Cuando estuve haciendo las prácticas de los ejercicios del libro de Baldor, descubrí que había errores en el libro. Y vi con otros matemáticos, maestros en matemáticas, y dijeron, sí, hay tantos errores en ese libro. Dije, sí, yo encontré 29 errores. Dice, pero puede ser error de imprenta, no error del que lo hizo. Digo, ¿es verdad? Sí, puede ser error de imprenta. Entonces, sin embargo, todos los que creen tener la verdad, parcialmente es verdadero lo que saben. No todos tienen el conocimiento absoluto, porque el que tiene el conocimiento absoluto es Dios. Solamente Dios. Así que ya sé todo, ya supe todo. Está hablando el diablo, no está hablando Dios. No le hagas caso, lo que va a decir te va a lastimar, porque es el diablo, ya te está anticipando cosas que te van a herir. ¿Ok?
El conocimiento del bien y del mal nos engaña, haciéndonos creer que tenemos el conocimiento absoluto de las cosas, y en medio de este engaño juzgamos y aparte decidimos en medio del juicio, y por eso nos equivocamos, hermanos. Dice 1 Corintios 3:18: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de entre vosotros se cree sabio en este tiempo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Amén. Así que por eso les indico que en parte conocemos, hermanos. No crean que ya saben todo, saben mucho. No. Decía un filósofo: entre más sé que nada sé. ¿No? Entre más sé que nada sé, porque veo que el conocimiento es mayor de lo que sé. Y cuando yo veo la gran laguna en la que estoy de conocimiento, me hago ignorante, porque sé que lo que sé es tan diminuto y el conocimiento tan vasto que nunca alcanzaré a comprender todo lo que es el conocimiento. Este hombre se hizo ignorante porque era un sabio, inventó muchas cosas y creó muchas cosas, pero se hizo ignorante y era mundano. Así que tú, lo único que podría llevarte a hacerte superior a los demás sería la soberbia. La soberbia es el que te hace pensar que todo lo sabes y que los demás son ignorantes y solo tú tienes la verdad. Entonces dice en el 19: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y dice en el 20: y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son. Entonces, por mucho que tú sepas, eres vano. Tu conocimiento es vano. Si tú dices: es que yo sé hacer unos chilaquiles sabrosísimos, no, nadie me iguala. No sabes nada. Mejor aprende. Sí, no te salen bien los chilaquiles. No, sí, siempre. No uses la palabra siempre. Estás profetizando mal. Sé más honesto y a veces me salen bien. Espero que te agraden esta vez. Si algo sale mal, bueno, es que no sé hacerlos del todo bien. Pero cuando ya hay soberbia en nosotros, no, decimos todo me sale bien. Es que si no lo hago yo, no sale bien. ¿Verdad? Eso es lo que piensa uno. Sí. Entonces, por eso dice la Biblia y nos está instruyendo a ustedes que sirven. ¿Sí? Los que servimos tenemos que ser prudentes al pensar y al hablar. Para juzgar a otro necesitas morderte la lengua 10 veces antes. ¿Sí? Antes de que juzgues a otro. Cualquier cosa que juzgues, piensa que vas a decir. Si es más hermoso que guardar silencio. Jeremías 9:23 nos dice: así dijo Jehová. ¿Quién lo dijo? Jehová. ¿Qué dijo? No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Dice el 24.
Así que, si sabías algo, declárate ignorante. Porque de lo contrario vamos a pensar que sí sabes algo. Y vamos a pensar que lo que sabes es muy bueno y eres un hombre non plus ultra o una mujer non plus ultra. Significa que no hay otra persona como tú en todo el universo. Tú eres lo máximo en conocimiento y entendimiento de esas cosas. Ajá. Bueno, entonces ve lo que dice Santiago 3:13. Si eres sabio y realmente tienes la verdad en tu corazón y en tu boca, entonces muestra por tu conducta esa sabia mansedumbre. Pero si tienes celos amargos y contiendes en tu corazón, no te jactes de cosas que no tienes y mientas contra Dios. Porque esta sabiduría que tienes no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Sin embargo, vamos a descartar que seas perverso y malo y veamos que si tienes entonces la sabiduría de Dios. Entonces dice, la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura. Después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia, dice el 18, se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Amén? Bueno, hermanos, espero que esto te haya ilustrado cómo debes conducirte como siervo. Si te dices que sirves, o sirves realmente y intentas servir y ayudar a los demás, quiero que sepas que necesitas conducirte de una forma correcta delante de los hombres y sobre todo delante de Dios. Persevera en oración para que el Señor te ayude a permanecer sin tacha o sin reproche alguno. Que si alguien te reprocha algo, diga mentiras, porque dice Dios en su palabra: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, que vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron antes que a vosotros a los profetas. Entonces, si tú sufres persecución por causa de la justicia, gózate en el Señor. Amén. Pero si tú eres el que persigues al justo, arrepiéntete y conviértete, para que vengan a ti tiempos de refrigerio y se quite de ti ese mal que sientes dentro de tu corazón. Amén. Porque se perturba el corazón cuando hay obras perversas en él. Así que es mejor no alimentar estas cosas, sino desecharlas para siempre. Amén.